Y vamos a un mundo donde la tecnología nos da tanto lo que queremos escuchar, porque la tecnología siempre nos va a complacer. Hoy en día el hecho de escribir un libro o de leer un libro es contraalgorítmico, frente a unas plataformas que te dicen consumir contenido en 3 segundos. Y actualmente, ¿en qué punto realmente estamos con la AI? No tenemos 100% claro cómo funciona la conciencia humana. Esa es una barrera biológica que hoy en día tenemos. Hay mucha más tecnología de la que podemos adoptar. Hay más tecnología de la que podemos asimilar. Hay más tecnología de la que podemos comprender. Hay más tecnología de la que podemos usar en el día a día. Y esa brecha produce, yo creo que dos cosas. Estamos frente a una tecnología que busca la perfección constante. El ser humano es un ser imperfecto por naturaleza. No me sorprende la cantidad de ataques de pánico, de trastornos de ansiedad, de niveles de depresión que hoy en día estamos viviendo. Es imposible aburrirse hoy en día. Se murió el aburrimiento. No existe el aburrimiento. Ya el hecho de no hacer nada es algo cada vez más lujoso. El hecho de tener un propósito más grande que uno es una fuente gigante de felicidad que creo que hoy en día, en esta cultura de la gratificación instantánea, en esta cultura del corto plazo, tratamos de buscar esquivar el proceso de una forma cada vez mayor. Entonces creo que el bienestar digital es cuando yo empiezo a tener problemas de rendimiento laboral al día siguiente, cuando yo tengo problemas de pareja, problemas de amistad, problemas con mis padres, también por un uso excesivo de la tecnología, ahí empieza a surgir el bienestar digital. Entendamos la tecnología como una herramienta, como algo que realmente nos empodera, y vuelvo al mismo mensaje, el dilema de fondo no es técnico, el dilema de fondo es humano, es cómo nosotros como humanos y qué postura vamos a tomar nosotros frente a todo este cambio tecnológico y digital que estamos atravesando. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Joan Zweig. Joan es un experto en tecnología y también en divulgar acerca de cómo la tecnología impacta a la humanidad. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo las tecnologías emergentes nos impactan, incluyendo algunas como la inteligencia artificial, conocida como la IA, y también las computadoras cuánticas. De ahí pasamos a hablar acerca de todo sobre la IA, incluyendo temas sobre cómo realmente afecta a nuestras relaciones, nuestra productividad, nuestro ecosistema laboral y también a la humanidad como tal. De ahí entramos a detalle acerca de cómo crear vínculos sanos en un mundo hiperconectado. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo crear un bienestar digital, también conocido como Digital Wellness, incluyendo rutinas y tácticas, estrategias para que no afecten mucho tu salud mental. Realmente es una increíble conversación. Estoy seguro que van a poder sacar muchísimas joyas porque Joan nos comparte en peras y manzanas estas estrategias sobre cómo podemos vencer realmente la adicción que nos ha generado el mundo moderno en las redes sociales, todas las aplicaciones, todo tipo de tecnología. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque hemos traído muchísimos expertos, tanto de Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y Barcelona. Y si no están suscritos, se lo van a perder. Ahora le damos la bienvenida a Joan. Hola Joan, bienvenido a Creadores. Hola Marcelo, un gusto estar acá. Igualmente, o sea, estoy muy emocionado de aprender por primera vez de un tema como el que vas compartiendo un montón, o sea, el lado tecnológico y su impacto, y más bien eso, arranquemos con esa parte. O sea, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? A ver, yo me dedico a analizar hoy en día las tensiones que se dan o los grandes dilemas que se dan entre la evolución tecnológica y nosotros como humanidad, ¿no? Hoy en día la tecnología, ya sabemos, es transversal a nuestra vida cotidiana y reformula muchas cosas, reformula muchos paradigmas. El paradigma de la Ujú. productividad con el boom de la inteligencia artificial, el paradigma de cómo nos enamoramos o cómo nos vinculamos también como sociedad, el paradigma de cómo consumimos contenido. O sea, se está redefiniendo muchísimo paradigmas que a veces son paradigmas muy conservadores en la educación, por ejemplo, se redefine constantemente. Entonces, yo aporto mi granito de arena en entender y en reflexionar y en pensar esas grandes tensiones que hoy en día se dan entre estos dos mundos que parecen mundos que son lejanos, pero que cada vez más se entrelazan y se van cruzando. Cuando entrelazan, ¿a qué te refieres? O sea, que vamos viviendo cada vez de una manera más integrativa con la tecnología. Algunos dicen que la tecnología es la biología evolutiva. O sea, cuando se crea una tecnología, lo que viene a buscar es satisfacer una necesidad humana, ¿no? Que viene desde la prehistoria, una necesidad que es de autorrealización, de supervivencia, una necesidad, más lo diría, fisiológica, ¿no? Entonces, la tecnología muchas veces funciona como una biología evolutiva o una segunda capa de biología. Muchas veces la tecnología lo que hace es enriquecernos las capacidades que nosotros tenemos como humanos. Con lo que nacemos, de alguna forma lo potencia.
Y hoy en día estamos de alguna forma, yo creo, todos muy empoderados por la tecnología. Mm, Somos una humanidad que está empoderada por la tecnología. Ahora, muy bien, como dice el tío de Peter Parker, el tío Ben, ujú. todo gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Entonces tenemos que administrar ese empoderamiento con mucha responsabilidad. Y hoy en día vemos con tanta información, con tanto ruido, con tantas aplicaciones, con esta infodemia, porque además de haber culminado una pandemia, estamos viviendo una infodemia, donde hay una pandemia de información, surgen muchos debates y muchas tensiones entre cómo nos adaptamos, qué estudiamos, cómo nos vinculamos, cómo establecemos límites sanos también con la tecnología que nos rodea, cómo logramos un bienestar digital. ¿Qué habilidades hoy en día adquirimos? Son algunas de las preguntas que me dedico yo a trabajar. Mm, excelente. Vamos a hacer doble clic en cada una de esas. Muy bien. Antes de eso, ¿dirías que vivimos en un mundo mucho mejor o no comparado a antes, gracias a la tecnología? A ver, hoy en día está la frase de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esa frase que Ujú, muchas veces acude a la nostalgia. Entonces, depende es como la gran respuesta a eso. Si observamos en términos completamente empíricos y palpables y tangibles, hoy en día estamos transitando un momento de historia de la humanidad donde tenemos la mayor prosperidad y la mayor accesibilidad y seguridad física. A pesar de que hoy en día esto quizás suena difícil escucharlo, o a la gente que nos esté escuchando o viendo este podcast, pero estamos viviendo uno de los momentos de historia de la humanidad más prósperos y con mayor seguridad física. Por más que tengamos guerras lamentables, conflictos bélicos lamentables, niveles de concentración de riqueza que son alarmantes, si lo analizamos en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, estamos viviendo la mejor época, ¿no? En mm, términos palpables, empíricos y concretos. Analizando variables como los niveles de mortalidad infantil se reducen abismalmente, la expectativa de vida sube año a año en todo el mundo, los niveles de alfabetización digital crecen año a año en todo el mundo. Entonces, eso es real. mm, Pero, aunque el mundo está mucho mejor en muchos aspectos, hoy en día tenemos desafíos que antes no teníamos. ¿Cómo cuáles? Uno de los desafíos que, por ejemplo, tenemos es cómo nos adaptamos de una forma sana, de una forma responsable, con la tecnología que hoy en día tenemos disponible, sin perder la humanidad, sin perder lo que nos hace humanos. Ese yo creo que hoy en día es el gran desafío, quizás más filosófico. O desde la filosofía, mejor dicho, ¿qué nos queda de humanos a una humanidad donde muchas veces nos olvidamos que somos humanos y pensamos que somos Mm, robots? Entonces, siento que ese es uno de los grandes riesgos que, no, que tenemos como especie si ponemos la tecnología por encima de nuestra humanidad. Yo siento que muchas veces hoy en día la tecnología desplaza o corre del centro de la forma de ver las cosas a nosotros que al fin y al cabo somos humanos. mm. O sea, creo que el resolver ciertos problemas, como por ejemplo, o sea, utilizar la tecnología y ese tipo de desarrollo para resolver ciertas necesidades, ha abierto una brecha de nuevos problemas que son más humanos. Por ejemplo, nos sentimos más solos, nuestros vínculos están fallando. Y otro tipo de problemas más de salud, se podría decir, de la humanidad, que antes no teníamos conciencia, pero igual algo que siempre puedo pensar es mientras más antiguo el problema es más antigua la solución, que en este caso llega a ser esta parte más humana. Sí, hay como una especie de teoría que es volver a los orígenes, ¿no? Exacto. Entonces, en la universidad, por ejemplo, en un mundo de inteligencia artificial, muchos docentes eligieron volver al examen oral, al examen sin tecnología, Ujú, al examen verbal o de oratoria conversacional, ¿no? Porque, entonces, yo no creo que haya que demonizar la tecnología ni hacer una apología a favor. Si ustedes me ven, y Marcelo seguramente me estuviste viendo también en las redes, yo soy lo más lejano tecnofóbico que hay. A mí me encanta la tecnología. claro. Mi casa está llena de tecnología, uso tecnología a diario. Pero alerto de que nada en extremo es bueno en la vida. Entonces, hablando del amor, por ejemplo, hoy es mucho más difícil ponerse en pareja que hace 20 años. Muchísimo más difícil. Mm, Porque tenemos esa sensación de un inventario humano ilimitado, ¿no? O una cantidad ilimitada de opciones. Entonces, cuando nos sentimos tan abundantes en materia informativa, lo podemos traspolar eso a la educación, lo podemos traspolar eso al mundo de la percepción de la verdad, lo podemos traspolar eso a la amistad, lo podemos traspolar eso al amor. Cuando sentimos tanta abundancia, el compromiso cada vez es más corto. Entonces, si yo salgo con una persona, dos citas, y a la segunda cita ya algo no me cierra, la descarto. ¿Por qué? Porque tengo esa sensación de poder encontrar
Mm, en un swipe o con muy poco esfuerzo otra opción. Entonces las cosas se convierten en más descartables. mm, Lo mismo pasa con el trabajo. Si yo estoy trabajando en un lugar y hay alguna actitud que no me convence, descarto. ¿Por qué? Porque tengo esa sensación de abundancia teórica, porque es una abundancia teórica, es una abundancia ficticia, eh, que de alguna forma la tecnología, en ese empoderamiento tan grande, nos da como esa herramienta toma, tenés un mar de opciones mm, disponibles. Ahora, ¿eso es real? Porque yo siempre algo que recalco es que las cosas en la vida llevan tiempo. Las verdaderas cosas y las cosas importantes de la vida llevan tiempo. Ser un buen profesional, tener un buen amigo, hacer una buena relación de amistad, conseguir una pareja, son cosas que requieren momentos de alegría, momentos de frustración, momentos de mucho aprendizaje, momentos, cosas que te gustan, cosas que no te gustan tanto, momentos de debate, momentos de tensión. Y vamos a un mundo donde la tecnología nos da tanto lo que queremos escuchar, porque la tecnología siempre nos va a complacer. Nos va a complacer con el video de los bloopers de gatos que a mí me gustan ver antes de dormir. Nos va a complacer con encerrándome de alguna forma en una burbuja de gente que piensa ideologías políticas similares a la mía. Nos va a complacer mostrándome un montón de personas de sugerencias de amistades y de sugerencias de amistades. No, si este no te gusta, agrega más gente. Si igual la sugerencia es tan sencilla. ujú. Entonces, nos va a mostrar un feed de felicidad, un feed absoluto de felicidad, y la vida es mucho más compleja que eso, ¿no? Mm, totalmente. O sea, has dicho muchas cosas que acá vamos a romper en pedazos. Dale. Primero, o sea, preguntando un poco a la comunidad, hay muchas preguntas sobre el tema de la AI, IA, todo el lado de inteligencia artificial. Y he ido sacando varios temas alrededor de eso que quisiera debatirlos contigo y de ahí partimos. Primero, ¿qué es lo que tú, o sea, cómo crees que lo estamos integrando? Ahorita el tema del AI, podemos empezar con varios campos. Primero, el campo, por ejemplo, laboral. Algo que todo el mundo tiene miedo es de perder su trabajo, si su trabajo o lo que están estudiando actualmente va a quedar obsoleto. A ver, primero un mito que creo que tenemos que desmitificar y aclarar. Ujú, ChatGPT no solamente es IA, ¿no? La IA no solamente es generativa. Hoy en día estamos viviendo lo que se llama un peak of inflated expectation, o un pico de expectativas infladas en torno a lo que es la inteligencia artificial generativa, que es maravillosa, y yo estoy completamente de acuerdo y a favor del uso de la tecnología, pero como todo con sus límites. Eh, y con respecto a este miedo o este temor, el miedo es algo normal del ser humano, ujú, porque nosotros nos criamos bajo un contexto, estudiamos bajo un marco normativo, nos vinculamos bajo una forma de hacer las cosas y de repente viene un factor externo que nos dice, che chicos, esto ya no funciona más así. claro. Entonces, creo que tenemos que comprender a la inteligencia artificial como un copiloto del trabajo humano. Ahora, si todos ustedes creen que la inteligencia artificial los va a dejar a todos reemplazados, no va a ser así. La Mm, inteligencia artificial sigue requiriendo de un ser humano que la opere, que la asista y que realmente le aporte su cualidad humana. Me preguntaste al principio cómo veo que estamos incorporándonos a nuestra vida cotidiana. Yo siento, a ver, pongamos un hito importante en materia de inteligencia artificial. En noviembre de 2022 sale ChatGPT 3.5, esta ujú, versión democrática de este chatbot por parte de OpenAI, y fue la famosa cifra del millón de usuarios en 5 días, ¿no? Que fue la plataforma más adoptada a nivel mundial, estando en principios de 2025, principios mediados de 2025, yo me choquea que nos hayamos acostumbrado tan rápido a esa tecnología tanto, que generemos una dependencia tan abrupta con esa tecnología. Hemos visto como cuando se cae ChatGPT los memes, ¿no? De las caídas de productividad ujú, laboral que estamos viendo. Y eso a mí me choquea, me alarma y también me preocupa por la dependencia tecnológica que estamos creando con esa tecnología. Y cuando cuando nosotros generamos una dependencia tecnológica, estamos cediendo algo a cambio. Entonces, ¿qué estamos cediendo al usar tecnología? Y otra vez, esto no es una invitación a no utilizarla, pero sí a cuidar a nivel cognitivo nuestras habilidades y ujú. entender que cuando nosotros usamos algo es porque estamos cediendo otra cosa. Entonces, una de las preguntas que yo hago es qué tan libres somos realmente. Porque los algoritmos están decidiendo por nosotros. ¿Una inteligencia artificial está decidiendo por nosotros?
o yo tengo mi autonomía de decisión por motus propio. Ujú, Entonces, yo siento que esa es una de las preguntas, ¿no?, que surgen en materia de cómo de cómo adaptamos tecnología. Y es un poco lo que hablamos al principio. El dilema de fondo no es un dilema técnico, la tecnología va a seguir constantemente desafiando al ser humano. 2025, en 2035 y en 2050. Vamos a seguir con ujú. la misma brecha de tecnología que desafía al ser humano. Ahora, la gran pregunta, el gran dilema es humano. Es ¿qué habilidades formamos? ¿Cómo generamos marcos para no depender? Y cómo convivimos con la tecnología de una forma armoniosa? Que creo que eso es un poco... Si yo necesito una inteligencia artificial para poder estar generando esta entrevista o esta conversación, y dependo de una tecnología para poder hacerlo, ahí estoy en un problema. Si yo tengo que ir a una cita con una chica y depender de un chatbot que me diga qué responderle, ahí estoy en un problema. Claro. Si yo no tengo la capacidad autónoma de responder un mail por motus propio, con mis ideas o mi postura, y dependo de una tecnología, ahí estoy corriendo problemas. Ahora, esto no es para alarmar sin sentido, sino para realmente poner en cuestionamiento que son hoy en día las preguntas que yo veo como muy preocupantes y que yo mismo muchas veces me hago. Mm, Yo, por ejemplo, soy autor, tengo 3 libros escritos, el cuarto muy cerca ahora de lanzarlo, eh, y escribo para varios medios en forma fija semanal. Y para mí la inteligencia artificial es algo maravilloso. A mí no es que me reemplaza como autor. El hecho de tener un sistema conversacional que me pueda plantear hipótesis, refutarlas, darme analogías, hacerme investigaciones profundas, ¿no?, de cosas, trabajo en el ámbito periodístico y es fundamental y es maravilloso. mm, Ahora, tengo jornadas que uso la tecnología y hay jornadas que no uso la tecnología, porque trato de preservar mis pequeñas habilidades cognitivas que tanto tiempo me llevó a ujú. construirlas. Y creo que cada uno de nosotros lo podemos ver eso en cada entorno laboral. Eh, yo creo que, y frente a este miedo que vos me comentaste de qué va a pasar cuando una inteligencia artificial me reemplace, ¿no? Porque es como un miedo habitual eso. Ujú. Yo no creo que una tecnología reemplace a un ser humano. Lo que va a pasar seguramente es que un ser humano que sepa aprovechar mejor las tecnologías que hoy en día tenemos disponibles, Él te va a reemplazar. va a agregar más valor que otro que no tanto. Mm, Por eso también la invitación a empaparse, a experimentar y a probar esta tecnología, porque otra vez de aquí no hay marcha atrás. claro. Porque ya estamos. Bueno, ahorita vamos a tocar esa parte, pero hablando de esto un poco del tema como una pirámide laboral, porque eso me encanta verlo de esa manera, porque cuando hablábamos antes del tema de la inteligencia artificial, se hablaba mucho de los trabajos más mecánicos, por ejemplo, trabajos de muy poco valor iban a ser los que se iban a reemplazar primero y luego se iban a reemplazar los trabajos más de alta creatividad, o sea, que brindan más valor. Creo que ha pasado, ha salido ChatGPT y hemos ido viendo de que esos tipos de herramientas de AI está empezando por el otro lado de la pirámide laboral, o sea, está empezando por el lado más creativo, por ejemplo, eh, en vez de atacar esos trabajos más manuales, mecánicos, y eso obviamente creo que ha sido, viendo varios otros expertos de AI, lo más alarmante, ¿no? O sea, ha sido como de la pronosticada o expectativa que había, estamos empezando por el otro lado opuesto. Ahora, actualmente, ya sabiendo un poco cómo está yendo la pirámide laboral, o sea, qué trabajos o tipos de trabajos dirías que van a ser los más afectados al corto plazo? Y también un poco más ya de una manera más futurística, expectativa, ¿cómo crees que va a ir girando o cambiando esta pirámide laboral? A ver, desde en esta cuarta revolución industrial que estamos transitando, porque hoy en día estamos transitando una teórica llamada cuarta revolución industrial, que no es que pasa de una noche a la mañana, sino que es un Ujú, proceso de varios años, una de las tendencias es la automatización. Y la automatización previo a la inteligencia artificial, como la conocemos hoy en día, fue la robótica. Y la robótica es cierto que hay una premisa que es importante, que es que todas las tareas que sean tareas más operativas, más reiterativas, más peligrosas, me atrevo a decir hasta más insalubres para el ser humano, tienen una tasa de automatización cada vez mayor. ujú, O sea, tienen un peligro de automatización cada vez mayor. Y esto no es por desmerecer o desprestigiar ningún empleo, es algo importante que quiero aclarar para la gente que nos está viendo. Pero, por ejemplo, conducir un vehículo es una tarea extremadamente operativa, la ujú, conducción de un vehículo. Privado, comercial, es una tarea operativa. Entonces sabemos que eso corre una alta tasa de automatización. mm, Ahora,
todos nosotros nos tenemos que, me parece que un ejercicio interesante para hacernos, a los televidentes, a los que nos están escuchando, es preguntar, hay que diferenciar empleo de tarea. Son dos cosas distintas. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que lo está escuchando en el podcast de creadores, ¿cuántas tareas realiza todos los días? Estoy seguro que me van a poder mencionar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tareas. Ahora, muchas de esas tareas seguramente sean tareas operativas o reiterativas. Ujú. Por ejemplo, yo, cuando arranco mi trabajo administrativo, algo que hago todos los días es borrar correo no deseado, borrar spam. Ahora, Marce, vos me vas a decir, pero John, ¿por qué todos los días invertís o perdés media hora de tu tiempo o 40 minutos de tu tiempo si hay software que te pueden eliminar muy bien el correo no deseado, automáticamente? Y a ver, si yo sé que si mi empleo depende en gran medida de tareas de ese estilo, corre un riesgo muy grande. Mm, Entonces, es cierto que hay una premisa importante y más con inteligencia artificial. El trabajo mental tiende a valer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas. El trabajo mental tiende a valer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas y esto no fue siempre así. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como bien comentaste al principio, entró en terrenos creativos, entró en terrenos de pensamiento crítico, hoy en día se calcula, ¿no?, que ChatGPT tiene un IQ similar a lo que tenía Albert Einstein cuando estaba vivo. Entonces, ¿qué valor agregado podemos hacer, que podemos agregar nosotros como humanidad y toda la imperfección del ser humano? Yo mm, creo que ahí está la respuesta. Porque la inteligencia artificial generativa, al menos, es una búsqueda por la perfección, ¿no? Por la sí. perfección informativa, la perfección del análisis de grandes volúmenes de datos, por esta capacidad, ¿no?, de esta red neuronal hiperpoderosa, ¿no?, que nos permite buscar, indexar información rapidísimo. Pero el ser humano tiene un nivel de imperfección mucho más grande, tiene un nivel de sensibilidad mucho más grande. Entonces, yo quiero despedir a un empleado con el texto que me diga un algoritmo. Yo quiero enviar un feliz cumpleaños con el texto o algo que me diga un algoritmo. Porque recordemos también que nada de eso es inofensivo, porque también la inteligencia artificial está llena de sesgos. Hay un ejercicio que, si usted le pueden preguntar a una inteligencia artificial, crearme la imagen de un CEO. Y va a haber un hombre totalmente con camisa, corbata, en una oficina muy grande. Y puedes preguntarle, crea la imagen de un médico atendiendo a un chico. Y le va a crear la imagen de un hombre atendiendo a un chico. Y crea la imagen de un conductor de autos. Y va a crear la imagen de un hombre. Entonces, el sesgo, por ejemplo, del género, es algo que termina pasando con la inteligencia artificial. Hay muchos documentales, hay un documental muy interesante que se llama Coded Bias, que hablan mucho sobre eso, sobre Ujú. sesgos algorítmicos. Pero el ser humano es mucho más complejo y la Mm, particularidad también local de cada país, de cada región, eh, aporta mucho, ¿no?, a esa complejidad. mm, Entonces creo que ahí hay un mar gigante, ¿no?, para adoptar esto de una forma responsable. totalmente. Hablemos de esta economía del creador, porque, por ejemplo, yo estoy ahorita con el podcast en esa parte de la economía del creador. Y creo que el AI sí es una amenaza ahí, en el sentido de que va a llegar un punto donde estas plataformas como Facebook, TikTok y demás que están aplicando ya el AI, su objetivo, y ellos mismos los CEOs lo dicen, su objetivo es crear contenido con AI al mismo ritmo que la persona esté scrolleando, o sea, alimentar en el feed técnicamente a la misma velocidad de lo que está consumiendo. No están ahí, creo que están ahorita como en 3 4 segundos de lag, o sea, de atraso en crear eso. Y obviamente en algún momento estiman que hasta 2026 vayamos a llegar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que creadores de contenido, influencers, o sea, toda esa gama de economía de creadores, o sea, yo me puedo pensar, o sea, ¿cómo va a cambiar esto? ¿No? Porque ella puede aprender mucho de mis 200 y pico episodios que tengo acá, ver cómo yo entrevisto y más o menos el perfil que tiene mi audiencia y crear contenido a ese ritmo. Y obviamente voy filosofiando y tratando de ver de una manera más futurística acá, qué es lo que tú piensas en este lado, porque lo mismo puede pasar en el lado de artistas. O sea, ya sabe, por ejemplo, las canciones de Bad Bunny que han sido extremadamente un hit, por qué lo han sido, o sea, las frecuencias, o sea, sabe absolutamente todo, puede analizar eso y crear canciones muy, muy buenas que vayan a ser Sí, quizás un hit. yo creo que ahí hay un umbral del rechazo que está muy cerca de cumplirse también. Ujú, Hay algo
perdón si me pongo muy nerd, pero hay algo en robótica que se llama el Valle de la Incomodidad, ¿no? Vale. Entonces, para hacer una analogía, el Ujú. Valle de la Incomodidad básicamente dice que nosotros en robots, por ejemplo en brazos robóticos, y lo vemos de una forma normal, agradable. Un robot de mascota lo vemos de una forma hasta con cierto cariño, hasta con cierta gracia. Ahora me pones a mí enfrente un robot ultra realista y me genera miedo. Mm, Entonces, en 2, 3 años, quizás Marcelo, una inteligencia artificial pueda evaluarte a vos tal como decís y puede evaluarme a mí tal como digo y crear una entrevista sola hablando claro. con dos agentes de inteligencia artificial. Ahora, los espectadores, ¿cómo van a reaccionar frente a eso? Mm. Porque no está la mirada a los ojos, no está la expresión corporal, no está las El lado humano. pausas. Ujú. ¿Qué? El lado humano. El lado humano, no están las pausas, no están los silencios, Ujú. no están no está la emoción. Entonces, creo que eso, si trato de proyectar, va a haber un momento donde el ser humano quizás lo rechace Mm. en esa economía del creador. Yo por eso apuesto a crear cosas que perduren más en el tiempo, ¿no? Porque yo me siento que de alguna forma en esta economía de los creadores, que yo también formo parte y todos formamos parte de Claro. alguna forma, somos como ratas corriendo frente a un laberinto que no termina más. Y el reel que publicamos hoy ya mañana se vuelve obsoleto y la plataforma, si yo no postigo, no publico por 2, 3 días, me Te castiga. castiga, entonces me baja el alcance. Y si me baja el alcance, las marcas no me quieren contratar. Y entonces Total. es como una especie de océano rojo muy complicado. Entonces, yo por eso apuesto también a veces, de parte de mi trabajo, por ejemplo, al libro. El libro es eh, el único soporte Tipo de contenido que se El consume único, el único soporte de intercambio cultural que perdura hace a lo largo del tiempo. Sí. 2000 años, 1500 años aproximadamente, Correcto. y sigue perdurando. Ahora sabemos que hoy en día el hecho de escribir un libro o de leer un libro es contraalgorítmico, Mm, frente a unas plataformas que te dicen consumir contenido en 3 segundos. claro. Entonces, el hecho de sentarse a leer un libro es algo contraalgorítmico, contracultural. Mm, Entonces, muchas veces lo que termina pasando en la humanidad, y esto no sería la primera vez que sucede, es que existen los movimientos contraculturales en ese sentido. mm, Eh, y esto no es una demonización, ¿no? claro. A lo que termina pasando, porque todos de alguna forma muchas veces terminamos atrapados en los algoritmos, terminamos atrapados bajo estas reglas, ¿no? Y no hay que demonizar, pero tenemos que entender realmente si queremos, hasta dónde queremos ser parte de eso. Sí. Yo hay veces que obviamente consumo TikTok, consumo Instagram, por supuesto, pero, pero me preocupan más esos límites que estamos estableciendo y quizás también las nuevas generaciones, que quizás las nuevas generaciones no tienen tantas herramientas para poder discernir o para poder priorizar o para poder ponderar a qué prefieren, ¿no? En ese Mm, sentido, o los mayores también. totalmente. Entonces, me parece que son preguntas más humanas. ¿Queremos, los que son padres que nos están escuchando, queremos educar a nuestros hijos Mm, bajo esta realidad? ¿Queremos vincularnos con nuestros amigos bajo estas reglas? ¿Queremos consumir noticias bajo estas reglas? Creo que es decisión después de cada uno de cómo, y entendiendo cómo uno se quiere diferenciar, ¿no? sí. Ya lo que voy dando cuenta, o por lo menos creo firmemente, es de que la marca personal va a tener más valor. Y ahí viene como esta guerra entre la marca personal y el AI, porque la persona va a querer, o sea, va a haber algunas personas que van a querer ver si este contenido ha sido creado por AI o no. Y eso es un poco lo que estamos viendo a través de estas plataformas, ¿no? Pero para ver la diferencia y van a valorar más el tema de ser verificados. Yo creo que la verificación va a tener ya un significado, ahorita es más de estatus, pero va a tener ya un significado más humano en un par de años, en el sentido de que las personas van a querer consumir, o sea, o ver una cuenta si es verificado o no, pero más ese lado más humano, verificado en ese lado, ¿no? Y va a tomar valor. ¿Tú qué opinas sobre eso? A ver, sí, hay muchos informes que indican la importancia, ¿no? O el valor que tiene el tener una comunidad por detrás Ujú. de un nicho específico, ¿no? No necesariamente ser extremadamente masivo, ¿no? Pero eh, lo que va a aportar eso en un futuro. Yo vengo creando mi marca personal más consciente e inconscientemente hace más de 10 años y tengo esa comunidad, pequeña o grande, dependiendo quién la mire,
que me agrega un valor a mí grande en ese sentido de esa comunidad que respeta ciertos valores o que consume cierta forma de ver las cosas. Ujú. Y eso no significa que eso vaya virando o vaya cambiando. Yo he probado crear cosas con inteligencia artificial, muchas veces trabajo mucho con las experiencias personales en vivo, mediante conferencias, mediante eventos, y veo que hay un consumo muy importante en ese sentido y que se producen cosas que con la tecnología no pasan. Yo al menos soy un creyente de que tenemos que ver las cosas de una forma mucho más abarcativa y mucho más holística y no encerrarnos en una sola forma. Sí, Eh, y es cierto que en esta guerra de los creadores y la carrera, ¿no?, de la creación de contenido, eh, si no le ponemos límites, nos va a atropellar. sí, sí, Entonces, totalmente. me parece que no tenemos Y otra vez, y eso no estoy. Acá hay una aclaración importante. La tecnología también en la creación de contenido nos permitió llegar a más personas, a abrir canales, crear, que todos ustedes puedan estar viendo este episodio de creadores desde diferentes lugares del mundo. En otro momento, desde un aeropuerto, desde un café, desde un metro, Ujú. desde su oficina, desde una bicicleta, quizás nos están escuchando. Y eso es algo que la tecnología permitió y que es buenísimo, que por ejemplo pueda una abuela hablar con su nieto a pesar de la distancia. Entonces, hablándole en un montón de ámbitos. Pero Ujú. otra vez, creo que los extremos en la vida no son buenos. Volvemos al mismo punto del principio. Y tenemos que ver eso. Sí. Y actualmente, ¿en qué punto realmente estamos con la AI? O sea, la inteligencia artificial en este caso ya puede, algunos hablan, algunos expertos de que puede ya sentir, ya estamos llegando a un punto que va a tener conciencia. O sea, ¿qué punto exactamente estamos? ¿Qué tan inteligente realmente es? A ver, estamos en un punto donde la inteligencia artificial para fines del 2025, por ejemplo, en palabras de Sam Altman, co-founder y CEO de OpenAI, que es la compañía que está detrás de ChatGPT, por ejemplo, va a poder programar mejor que cualquier ser humano hoy en día, una Ujú. inteligencia artificial. Eh, para tareas creativas, la inteligencia artificial es maravillosa, ¿no? Porque rompe el síndrome de la hoja en blanco, nos rompe como ese síndrome y nos permite avanzar un montón. Eh, el tema de la conciencia es un tema bastante delicado porque no tenemos 100% claro cómo funciona la conciencia humana. Esa es una barrera biológica que hoy en día tenemos. No tenemos 100% claro cómo funciona el cerebro de un ser humano, entonces no lo podemos replicar eso en tecnología. Y tener que tenga una conciencia es algo como bastante más, Profundo. Ujú. más profundo. No digo que no se logre eso en un futuro. Eh, y yo creo que soy optimista porque la humanidad supo acostumbrarse a Internet, supo acostumbrarse a las redes sociales, supo acostumbrarse a un montón de tecnologías que nos cambiaron abruptamente la vida cotidiana. Eh, y nos vamos a saber acostumbrar también a la inteligencia artificial, pero es cierto que los tiempos hoy en día son extremadamente dinámicos y eso es una particularidad distinta de esta revolución tecnológica. Porque Mm. pareciese que todas las semanas tenemos una enorme novedad tecnológica que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana. Entonces, en esa sensación, nosotros somos una humanidad que hay mucha más tecnología de la que podemos adoptar. Hay más tecnología de la que podemos asimilar, hay más tecnología de la que podemos comprender, hay más tecnología de la que podemos usar en el día a día. Y esa brecha produce, yo creo que dos cosas. Produce, por un lado, mucho miedo, y el miedo es algo completamente natural y humano, y produce muchas oportunidades. Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial estamos en un momento donde hay muchas más tecnologías de las que vamos a asimilar. Estamos llenos de miedos y llenos de oportunidades en este mundo. Para algunos va a haber una depuración muy grande de productos vinculados a inteligencia artificial, porque sin lugar a dudas estamos en un hype o en un momento de entusiasmo exacerbado por la tecnología. No es que todo se resuelve con inteligencia artificial. A mí me hace acordar a la última ola de cripto en el 2021, donde cualquier empresa que se ponía blockchain trataba de usar blockchain solamente para subirse a Ujú. esa ola. Entonces, habitualmente las tecnologías pasan por cuatro estadios, que eso me parece importante para que lo entiendan. Una primera fase que es la fase de lanzamiento o descubrimiento científico-tecnológico, que ya obviamente la pasamos con la inteligencia artificial. Hoy en día quizá la computación cuántica está en esa fase de lanzamiento científico-tecnológico. Después llega un pico inflado de expectativas, que hoy en día es lo que estamos viendo con la inteligencia artificial generativa. Un pico inflado de expectativas
donde queremos resolver cualquier cosa con inteligencia artificial. Y eso produce que, por ejemplo, LinkedIn se transforme en un mar de contenido generado con inteligencia artificial y ya diga, "Ah, ya me harta, ya está. No consumo Ujú. más esa red". Es como que ya llega un momento donde los dilemas son tan grandes y empiezan a surgir. Después llega una fase de desilusión, que esa fase de desilusión es completamente normal. Y nos pasó con un montón de tecnologías. Mm. Pasó con la realidad virtual, pasó con la impresión 3D. Va a pasar con la inteligencia artificial también. La desilusión, donde ya nos acostumbramos, nos adaptamos y ya vemos que ya se viene apagando eso. Y después llega un plató de productividad. Ese plató de productividad es el momento cuando una tecnología se vuelve mainstream y se vuelve realmente algo que pueda afectar el PBI o el Producto Bruto Interno de un país o hacer una economía a escala. Yo creo que hoy en día estamos con la inteligencia artificial en un pico inflado de expectativas, donde vemos casos y dilemas muy grandes y noticias que empiezan a cambiar muchísimo. Y vamos a ver ese estadio de desilusión y ese estadio de plató de Ujú. productividad. Que no está bueno generalizar, ¿no? Porque cada tecnología se puede bifurcar y podemos empezar a colocar en diferentes estadios las cosas. Yo creo que lo que hablamos anteriormente de, por ejemplo, a nivel análisis de emociones o análisis también de conciencia, está en un estadio muy inicial de lanzamiento en materia de inteligencia artificial. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿crees de que va a lograr tener emociones, sentir? Porque hace unas semanas atrás estaba ahí viendo, escuchando el podcast de Joe Rogan que está hablando con Mark Zuckerberg sobre el tema de AI. Y justo un día antes de esa entrevista, yo estaba comentando de que han tratado, o sea, OpenAI pensó de que por algún tipo de prompt o algún tipo de instrucciones le iban a apagar, o sea, que le iban a shut down por completo. Y lo que empezó a hacer es se empezó a duplicar inmediatamente porque se sentía en un Amenazado. amenazado, en peligro y se empezó a duplicar automáticamente. No sé si has escuchado esa noticia, pero a mí me pareció súper interesante de que quizás ya pueda un poco ya sentir eso, ¿no? A ver, yo siento hoy en día limitar las posibilidades tecnológicas es algo como bastante absurdo. Ujú, Yo creo que puede llegar a pasar. Creo que hoy en día ChatGPT, por ejemplo, permite que yo le pueda colocar mi rostro y que pueda interpretar o que pueda, a partir de una base de datos, de millones de datos de entrenados, pueda decir algo sobre cómo me siento. ujú. Eh, Creo que hay un largo camino por delante todavía. Y que volvemos a esto de la imperfección. Estamos frente a una tecnología que busca la perfección constante. El ser humano es un ser imperfecto por naturaleza. Ujú. Entonces, para que la inteligencia artificial llegue a comprender estadios de imperfección y estadios de altos niveles de posibilidades, creo que estamos en un camino que falta, pero concuerdo con Zuckerberg, con Jan Lacan, con un montón de exponentes, ¿no?, que hablan sobre esto. Recordemos también que cuando vemos una noticia de inteligencia artificial, hay intereses económicos por detrás, intereses geopolíticos. Hemos visto a principios de este 2025 la gran guerra entre China y Estados Unidos en materia de inteligencia artificial con DeepSeek y cómo esto empezó a afectar también la forma de concebir inteligencia artificial. Entonces, los análisis no son meramente técnicos, tenemos que verlos de una forma mucho más integral, ¿no? Sí. Eso y es algo fundamental cuando analizamos tecnología o cuando hablamos de tecnología. Y justo eso te quería preguntar, o sea, ¿cómo crees que hablando del tema más gobierno económico, lo van a ir aplicando? O sea, ¿crees que el gobierno va a tratar de regularlo? Porque va a empezar, o sea, lo que estamos viendo es como una clara guerra de AI, ¿no? O sea, de inteligencia artificial y quién avanza más rápido en eso. Ya se ha vuelto más un estilo, por ejemplo, como la tecnología de la nuclear, más o menos, que cada uno en su momento, cuando lo ha descubierto, han visto el poder de eso. Ya Rusia, China, todos han empezado a trabajar en un tema más nuclear y Estados Unidos igual para demostrar y mantenerse relevante y tener ese poder, ¿no? Y lo mismo estamos viendo creo que con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo crees que lo van a regular en este caso? A ver, hemos visto cómo Europa lanzó esta primera ley de inteligencia artificial, Ujú, y lo que hizo muchas veces fue espantar a compañías tecnológicas, ujú, ¿no? Entonces, yo siento que hoy en día hay una cifra que es que la mayor cantidad de patentes vinculadas a inteligencia artificial hoy en día es de China. Es la realidad hoy en día. La gran mayoría de patentes vinculadas a inteligencia artificial son chinas. Y tenemos a nivel market share o a nivel cuota de mercado, ChatGPT más o menos se lleva el 50% del market share a nivel mundial. DeepSeek se lleva el 25% de ese, pero más que nada en Oriente, más que nada en Asia. Entonces, yo siento una Europa tratando de regular la inteligencia artificial. ujú. Eh,
veo una América Latina que trata de imitar a Europa, muchas veces en materia regulatoria. Vemos una guerra de desarrollo y una guerra de inversiones entre China y Estados Unidos, que algunos la comparan con la carrera por la conquista espacial de la década del 60, ¿no? Entre Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos. Eh, y, y veo gobiernos que, otra vez, la tecnología avanza mucho más rápido que los cambios políticos. Mm, Y eso pasa en Argentina, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Entonces, muchas veces lo que le pasa a los gobiernos es que la coyuntura pisa la innovación, ¿no? La coyuntura política del día a día pisa las posibilidades de progreso, pero para mí, y más en países como América Latina, es fundamental esto, tomarlo como una política de Estado, como algo que realmente puede empezar a cambiar el rumbo de un país de una forma importante, ¿no? Entonces creo que eso es algo importantísimo a considerar. sí, o sea, va a ser interesante ver cómo lo adaptan, pero al mismo tiempo no quieres que solo un país controle eso. Y creo que eso igual es bueno porque sin que no haya un monopolio de cierta tecnología. Sí, hoy en día lo vivimos un poco el monopolio tecnológico, ¿no? Ujú, Hoy en día podríamos decir que hay dos grandes dimensiones que habitamos, ¿no? La Tierra, con los límites geopolíticos, que yo para poder viajar o tomar un avión sí, a otro país, tengo que tener un pasaporte y vas por todo un sistema. y tengo que pasar por un Mm, sistema de control gubernamental que ujú, quizás me pide una foto de mi rostro o la huella de dactilar o algún otro sistema de control. Eh, y que quizás controla mi cuerpo, ¿no? Porque yo ujú, tengo que pasar por el sistema para controlar mi cuerpo. Tenemos otra dimensión que es la nube, ¿no? La cloud. mm, Y esa cloud, esa nube, al menos en el mundo de Occidente, la manejan cuatro o cinco grandes compañías. Y ellos controlan la información. sí, Y cómo yo administro la información. Y cómo yo, me atrevo a decir hasta cómo yo pienso las cosas o cómo yo voy a pensar las cosas. Google seguramente va a saber, sabe mi agenda de las próximas semanas, sabe con quién me voy a reunir, sabe a qué hora tengo que tomarme un vuelo, sabe exacto. a qué hora tengo que salir al trabajo, y sabe, o plataformas como Amazon o Mercado Libre, saben cuándo voy a necesitar comprar de vuelta algo por todos estos algoritmos de predicción. Entonces siento que hoy en día estamos frente a, a muchas interacciones mediadas por algoritmos, que es justamente el trabajo que estoy próximo a lanzar en los próximos meses, eh, que redefinen un montón de cosas en nuestra vida cotidiana. Mm. Y eso me parece que es algo que va a empezar a cambiar. Pasando a hablar del impacto del AI en algo más social. Empecemos por el lado de amor y citas modernas, que creo que acá es un poco interesante. ¿Qué es lo que, o sea, nos puedes hablar sobre esto? A ver, el amor fue evolucionando como concepto, cómo entendíamos el amor, ¿no? Si en el siglo XIX el amor era cortarme un brazo, era como el máximo sacrificio para demostrar el amor. En el siglo XX quizás el amor, estaba el concepto este del amor para toda la vida, ¿no? Con películas De Disney. como Disney, claro, o películas como Casablanca, o películas como cuando Harry conoció a Sally, esto de voy a encontrar mi media naranja y voy a enamorarme de por toda la vida. En el siglo XXI, potenciado por la tecnología, el amor se transformó. El amor se transformó la forma de comprender lo que es el amor, se fraccionó, me atrevo a decir. Y empezaron a surgir también, producto de la tecnología, un montón de prácticas sociales que hoy en día tomamos como normales, pero que básicamente están potenciadas por la tecnología, como por ejemplo el Mm, ghosting o el orbiting. mm, Estas prácticas de repente hablar con alguien y de repente desaparecer. antes no había. Y antes no existía eso porque había menos posibilidades. ¿Cómo has visto que o sea, nuestro cerebro o el ser humano o nuestro lado psicológico afecta eso? Porque, Y de yo hecho, no soy especialista a nivel, ajá, yo no soy especialista a nivel ni psicológico ni médico. claro, pues tu hipótesis. Pero mi hipótesis es, a ver, no me sorprende la cantidad de ataques de pánico, de trastornos de ansiedad, de niveles de depresión que hoy en día estamos viviendo Por esto. por este motivo. Mm, Eh, y por realidades como la comparación física constante a nivel de belleza hegemónica, a partir de estándares que cada vez más se imponen, donde todo el mundo es feliz en Instagram, todo el mundo come sushi, pero nadie muestra un tomate podrido que encontró en la heladera al fondo. mm. Yo sé que es una analogía medio ridícula, pero mi hipótesis es, todas estas cosas no estarán ligadas a una supresión también cada vez mayor
de algunos valores y de cierto compromiso. Y creo que en el amor un poco se traduce a eso, y un poco lo comenté al principio, hoy en día encontrar pareja hoy es mucho más difícil que hace 20 años, Mm. y comprometerse con alguien. Eh, y lo digo en carne propia, yo estoy soltero también hace varios años, y lo veo en carne propia eso. Y eso que yo estudio muy de fondo estas cosas, y yo creo que está muy vinculado, volvemos al tema del compromiso. Y otra cosa que termina pasando es quizás más bizarras o más, pero quizás más por un tema generacional. El otro día me dijeron que yo soy un old millennial, tengo 34 años, Ujú. no sé, pero bueno, como por ejemplo novias con inteligencia artificial, ¿no? La Claro. famosa película Her, ¿no? En Mm. de enamorarnos de la... Sí. Y eso, y volvemos al mismo punto, nos enamoramos porque la tecnología nos va a dar lo que queremos escuchar. Sí, creo que ya hay casos como ese. Por ejemplo, estaba viendo hace unos meses atrás, como en Japón, que había alguien que se había enamorado un poco de cierto robot y Pero se va a enamorar porque te va a dar siempre lo que vas a querer escuchar, lo que vas a querer ver. no hay nadie que En una compita con pareja eso. te va a dar siempre lo que vos quieras, siempre va a haber algo de ceder. Mm. Y eso a mí también me hace preguntarme, quizás no nuestra generación, pero la generación de más chicos, ¿cómo se va a vincular con, con este mundo? ¿Cómo van a crear conexión? ¿Cómo va a crear conexión y cómo va a tolerar también la imperfección? Mm. ¿Cómo va a tolerar esto de no siempre que me entregue lo que yo quiero, no siempre que me muestre lo que yo quiero, no siempre que me diga, che, qué lindo lo que estás diciendo? Entonces, creo que eso es una particularidad de amar en el siglo XXI, ¿no? Y las preguntas que surgen, ¿no? Que son gigantes. Hoy en día las aplicaciones de citas casuales, las más famosas, Tinder, Bumble, Happen, etcétera, 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 por ejemplo, permiten que con inteligencia artificial hacer pick-up lines Claro, o icebreakers para romper el hielo con inteligencia artificial. O hasta hay plugins con inteligencia artificial que permiten hablar, concretar la cita. concretar la cita en vez de que fuese yo. Ahora, al fin y al cabo, yo tengo que sentarme en ese bar o en esa plaza o en ese Mm. restaurante o en ese lugar y no voy a tener ninguna inteligencia artificial, salvo hasta que salgan los anteojos con inteligencia artificial, que por Claro. ahora no sé, están en medio prototipo. Eh, y la interacción humana sigue siendo uno a uno. Mm. Entonces ahí yo veo que va a haber como... Y ahí, a ver, hay como... Puede estar el remedio de rebelarnos frente a esto, de decir, che, yo no participo en este juego. Eh, Quizás va a ser algo generacional, quizás también vinculado al amor, lo que es normal para una generación, para la otra no lo es tanto, ¿no? Entonces creo que la normalidad depende mucho del contexto. Entonces hoy quizás es normal las situationships. Las situationships son estas cosas que no somos pareja, pero tampoco somos amigos, pero tampoco hay... Y yo creo que está vinculado eso al compromiso, pero tampoco se aclara muy bien qué somos. Casi algo. Y casi algo, Ujú. ¿sí? Y esto de la situationship yo creo que es algo, un síntoma de época producto de la tecnología. Volvemos al tema vinculados eh, la dependencia que generamos con la tecnología y esta sensación de falta de compromiso. No me Mm. voy a comprometer porque no estoy totalmente seguro y tengo muchas posibilidades. O esto de el benching. El benching es esto de yo estoy saliendo con alguien, pero tengo ahí en el banco un montón de suplentes. Por las dudas. Es por esa sensación no de control absoluto que nos da la tecnología. Eh, entonces creo que hay algo ahí profundamente humano en ese sentido que tenemos que repensar. Qué En los interesante, vínculos, ¿no? ¿no? Porque Porque para pensarlo, ¿no? sí, es que crea nuevos productos. O sea, el casi algo, como dices, es un producto que antes no había. Tenía un experto igual hace unos meses acá, y un buen amigo que me dice, ahora igual existe el casi nada. O sea, y empieza a ver como que estos nuevos productos, el bench que acabas de el mencionar. orbiting. Sí, entonces Exacto. están orbitando alrededor de alguien, pero sin concretar nada. Y por la duda, para que vea Mm. que estoy aquí. Sí, exactamente. Y, o sea, lo que me parece interesante es que puede resolver ciertos problemas de soledad. Y también está escuchando una sexóloga muy famosa que habla en inglés, o sea, su contenido es en inglés, y ella mencionaba de que igual puede hasta haber el tema del AI sex, ¿no? En el sentido de que personas de que, porque creo que normalmente, creo que era un tercio, 33% de hombres menores de 25 años todavía siguen siendo vírgenes. Entonces, o no tienen ningún tipo de relación sexual por un año entero.
Y esto puede resolver igual ese problema, ¿no? En el sentido de que hay estas personas que están sexless, o sea, que no están activos sexualmente y todo el daño que eso produce igual psicológicamente en ellos, no sentirse conectado a algo, a Sí, alguien. sí, y yo concuerdo absolutamente, ¿no? No tenemos que generalizar, ¿no? Porque el mundo es extremadamente complejo Sí, y esa complejidad es extrema, entonces no está bueno generalizar. Y volvemos al mismo punto, la tecnología puede beneficiar a un montón de sectores y beneficiar muchísimo, ¿no? La gran pregunta es esas personas después, frente a una inteligencia artificial que sea tan perfecta, ¿no? Mismo también algo que pasa en el siglo XXI es la pornografía, el rol de la pornografía también en la mm, forma también de vincularnos. claro, Y la pornografía o ese consumo pornográfico también tiene como ciertas cosas que no pasan en los contactos sexuales habituales. claro. Y sin ser especialista en sexología, ¿no? Viendo de mi perspectiva entre el vínculo entre tecnología y cultura que lo abordo un montón. El problema no es la pornografía, ni el problema no es la inteligencia artificial. El problema es cuando nos excedemos o nos saturamos de ese tipo de interacciones o cuando lo tomamos como algo normal. Porque la humanidad, la sexualidad humana es altamente imperfecta. Mm, Altamente imperfecta. Tiene un montón de cosas que no van a darte como la respuesta o lo que queremos siempre ver o escuchar. La pornografía busca también que sea todo de alguna forma tan perfecto, tan coreográfico, llamémoslo para no decirlo de una forma, donde la interacción humana real es algo muy distinto en ese sentido. Entonces, no es el problema de la tecnología, el problema es cuando surgen excesos o cuando no hay una conciencia y una crítica a cómo la estamos utilizando. Creo que eso es algo fundamental que tenemos que tomar y traspolarlo a todo, en ese sentido. mm. Con la amistad pasa un poco lo mismo también. La amistad cambió muchísimo en el siglo XXI. ¿Cómo? Si antes la amistad, no sé, en épocas como el Renacimiento, el amigo era más que nada por un tema de supervivencia física. Yo voy a necesitar un amigo para poder, para poder lograr ese acuerdo de supervivencia física. Hoy en día existen amigos para todo, ¿no? Existen amigos para un amigo que es el que te manda reels por Instagram y no tiene idea ni cómo se llama tu mamá, pero te manda reels por Instagram y esa interacción. Tenés amigos que De son jodas, de de salidas. jodas, de salidas, de planes que son más... eh, Hay una frase muy linda de la amistad que a mí me gusta mucho, que dice algo así como, hay amistades que son por razones específicas o hay vínculos que son por razones específicos, hay vínculos que corren por temporadas, por una Ujú, temporada de mi vida determinada, y hay vínculos que son de por vida. Entonces, me parece que es importante en el amor y la amistad detectar qué tipo de vínculo estamos hablando. Si es por una razón, por una temporada o de por vida, ¿no? Eh, hay amistades hay amigos que no te ponen ni un me gusta en Instagram, pero que van a estar ahí cuando va a ser el peor momento de tu vida o o realmente se alegren por vos cuando tengas un logro. Y va a haber amigos que lo único que les importa es el me gusta y el comentario de las redes. Yo mm, mismo tengo en mi grupo de amigos un chico que está en uno de los grupos que prácticamente no participa en los grupos de conversación. Pero lo único que aparece es para decir, denme apoyo y pónganme me gusta y comentarios en esa publicación. Y no significa que sea malo, es distinto. mm, Lo mismo pasa con las relaciones amorosas, ¿no? No significa que estamos criticando a estas nuevas formas de amar, nuevas formas de vincularnos. Yo mismo he caído en situationships sin realmente entender que existían. Eh, no es que no hay que hacer un juicio de valor al respecto, sino entender que son hoy en día formas que existen claro. y, y muchas veces valoramos más a un amigo por el comentario, que nos dejen comentarios en Instagram o que nos ponga me gusta y no valoramos tanto esa amistad, ¿no? Que está ahí eh, en los momentos más difíciles tuyos, ¿no? Entonces creo que se está reformulando todo tanto y los algoritmos ahí cubren un rol fundamental porque el algoritmo, por ejemplo, de Instagram me va a decir, me va a mostrar primero la gente que el algoritmo cree que yo más interactúo. Ahora, quizás un amigo de toda la vida no me lo va a mostrar, me lo va a mostrar último. Y eso me va a mí a setear en la cabeza o en mi cerebro, me va a ponderar a quién yo tengo que consumir y a quién no. Y eso son decisiones
invisibles que programan nuestra vida y que de alguna forma nos cambian las formas de ver las cosas. Eh, en el amor, las aplicaciones de citas están diseñadas para que hagamos muchos match, pero también para que descartemos muy rápido. Ujú. Y si en 24 horas no aparecen, no, older conversation, como older chats. Claro. Entonces, O me sea, parece que es una cultura del descarte muy grande. lo interesante acá y lo que me gusta donde estamos llegando es generar este tipo de conciencia de qué tipos de productos o qué tipos de modelos mentales o situaciones están formando, porque si no le ponemos un nombre o una etiqueta, no vamos a saber exactamente qué es, o sea, cómo definirlo, y creo que ahí llega la confusión. Por ejemplo, estás en un vínculo específicamente, estás con un casi algo, pero tú crees que es una relación y no le pones la etiqueta correcta, vas a confundir totalmente, vas a crear ciertas expectativas, lo que lleva luego quizás a una depresión, más ansiedad y demás. Y lo mismo en el lado de, por ejemplo, del ghosting, o sea, saber que si hay, no sé, un tema de ghosting en la relación que estás teniendo, en el vínculo que estás formando, o sea, no tomártelo personal o identificarlo, ¿no? Y lo mismo en el lado con amigos, lo que mencionabas, o sea, saber qué amistades realmente vale la pena nutrir, porque van a estar ahí de por vida, versus las otras que son más sociales por Instagram, pero le estás dedicando el mismo nivel, porque no puedes nutrir tampoco todas las relaciones, o sea, son contadísimas. Creo que yo personalmente en mi vida tengo 3, 4, 5 relaciones máximo que puedo nutrir y darles esa energía, versus otros amigos que he conocido más quizás igual por este ámbito, que igual son exactamente lo que me mencionas, ¿no? En el sentido de que quieren estar ahí por los likes y demás, pero no puede caer la misma energía. Entonces creo que eso es a lo que Me vamos, generar parece esta que conciencia. sí, coincido totalmente. Tenemos que entrenar mucho los modelos mentales frente a esta realidad, frente a esto que estamos atravesando. Mm, Y, y la idea no es alarmar, ¿no? Porque no es que estamos buscando alarmar, sino pensar con todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, porque seguramente a mucha de la gente que está escuchando le va a pasar le pasa lo mismo. Y se van a sentir identificados con esto que estamos comentando. Hablemos un poco acerca de, que lo estabas mencionando hace unos minutos, el tema de educar a tus hijos, o sea, cómo la nueva generación se va a adaptar a esto. Hace poco estaba escuchando un podcast donde igual un experto, el experto mencionaba sobre cómo niños utilizando estas herramientas, ciertas partes de su cerebro no se desarrollaba. Es más, desde un lado fisiológico, no solamente mental, pero fisiológico no se desarrollaban concretamente, cabezas más deformes. Y esto estaba pasando con niños que utilizaban iPads, por ejemplo, por X periodo de tiempo, que ahorita las cifras no me las sé de memoria. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? O sea, traerlos al mundo de la manera correcta y pensarlo bien. Yo no tengo hijos, Ujú, pero hace algunos meses una periodista del diario La Nación aquí de Argentina me hizo la misma pregunta y me quedé pensando mucho en la respuesta. ujú. Creo que hoy algo que nos falta es que no tenemos la... no nos permitimos... es imposible aburrirse hoy en día. Exacto. Se murió el aburrimiento. No existe el aburrimiento. Ya el hecho de no hacer nada es algo cada vez más lujoso. Hay una frase que dice, offline is the new luxury. Como estar Ujú, offline es el nuevo lujo. Eh, y creo que aburrirse es extremadamente importante. Y tenemos que reivindicar el aburrimiento. Y todos los que son padres que nos están viendo, tienen que permitirle a sus hijos aburrirse. Porque en el aburrimiento surge la imaginación, surge la creatividad, ujú, surge la resolución de problemas, surge un montón de cosas. Yo estoy caminando por la calle y es raro que por 3 cuadras esté caminando y no esté haciendo nada. O esté viendo lo que me está rodeando. Porque vamos al baño y vemos un reel. Y estamos en el colectivo o en el subte y vemos, hablamos, chateamos. Y si estoy en el auto, llamo a alguien. Entonces, no nos permitimos espacios de aburrimiento. Y el aburrimiento es fundamental para los más chicos y para los más grandes también. Y algo también que me parece importante para todos los padres es que fomenten la capacidad de experimentación, de experimentar en el mundo digital y de experimentar en el mundo analógico. Creo que ujú. experimentar en ambos mundos. Yo creo que hoy en día son las grandes claves que tenemos que considerar, ¿no? Para convivir en este mundo y para educar también. Porque, porque otra vez, el hecho de aburrirse es fundamental. Lo veo un poco así. No sé qué Ujú. pensás vos, Marcelo. También lo veo necesario y creo que no hemos pensado bien el rol que juega.
o sea, en nuestra creatividad, en la parte humana, en la parte de resolver problemas, y no hemos pensado en eso. Yo entiendo a los padres que entregan iPads a los chicos Que es como, ya no y, molestes. a ver, claro, y es normal ir a un restaurante y de repente estar Ujú, viendo una pareja de padres con sus hijos y con un iPad consumiendo contenido. Es algo natural eso. ¿Pero por qué? Porque es lo más sencillo, porque es lo más fácil, sí. es lo que menos esfuerzo tiene. Es mucho más difícil sentarse con un chico y jugar con ese chico. Y en esta guerra también, en esta carrera por el tiempo que tenemos, donde nuestro tiempo es tan preciado y compiten tanto por nuestra atención. Porque hay una guerra, una especie de guerra por la atención también cada vez mayor. Y no vengo a decir que demonizar el uso de la tecnología y no permitir usar tecnología, para nada, no estoy diciendo eso. Ujú, Pero creo que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Y al menos es como es lo que yo pienso a futuro de cómo veo esta realidad. ujú. Ahora, lo que a mí me parece un poco, quizás, igual más peligroso en el lado de los hijos, es de que no sabemos, porque yo personalmente cuando he utilizado AI igual, siento que es bien imparcial a veces, o sea, que no revelan al 100% la verdad. O sea, es una herramienta que tiene tipo algo más programado y una agenda y no da ese pensamiento crítico sobre dudarlo, pero algunas cosas que ya soy más experto en algo, sé que es todo algo más imparcial, ¿no? Un rol más imparcial. Y eso varios han testeado, por ejemplo, en las elecciones de Donald Trump, veía un lado más imparcial hacia el lado más democrático, ¿no? Entonces, creo que no, o sea, creo que es un peligro sobre que va a formar la manera que piensas. Y en los hijos creo que es muy fácil moldear el pensamiento. Coincido 100%. Y eso condiciona con lo que es la libertad. Mm, ¿Somos realmente libres? Y creo que es una de las preguntas que tenemos que hacernos en ese sentido. Eh, ¿Somos realmente libres en esto o están moldeando nuestra forma de pensar? Eh, y otra vez, no es para demonizar, no es para ser alarmista ni catastrófico, no quiero caer en un capítulo de Black Mirror, porque no es el objetivo de esto. sí. Es hablar de una forma criteriosa y consciente de los impactos que hoy en día produce la tecnología en materia de social y en las formas de que conseguimos los paradigmas que hoy en día nos estamos moviendo, al menos desde mi punto de vista. Totalmente. Y hemos hablado de ciertos peligros, pero quisiera ya entrar más a este lado. O sea, ¿qué otros peligros tecnológicos ves en la humanidad? Eh, a ver, hablamos mucho de la dependencia, hablamos mucho de la libertad. Eh, Veo un peligro y voy a ser reiterativo con esto, pero veo el peligro de la pérdida de humanidad que estamos atravesando. Esto de la pérdida de la despersonalización y la deshumanización que estamos atravesando producto de la tecnología en muchos casos. Eh, y me preocupa y lo veo a diario y creo que no tenemos que olvidarnos de lo que nos hace humanos. Y quizás en un futuro todas estas capacidades que tenemos maravillosas del ser humano van a ser aquellas que nos agreguen mucho valor. Siento que la tecnología de hoy en día está en un camino de evolución constante. Que otra vez yo soy optimista respecto a eso, no creo en esto de frenar la tecnología porque no se puede tapar el sol con la mano, no es que, Ujú, que estoy diciendo eso, pero sí que como humanidad tenemos que entender que es un baldazo de agua fría y que tenemos que saber cómo reaccionar frente a ese baldazo de agua fría. Eh, y creo que esa solución está en ver la tecnología de una forma criteriosa, armoniosa, equilibrada, eh, como algo que nos pueda potenciar al ser humano y no condicionar. ujú. Y creo que ahí está el foco de la cuestión. Y tenemos que tomar cartas en el asunto ya, frente a esto. Eh, y creo que esa es un poco la lección primaria que nos deja todo este mundo, ¿no? Plagado y cómo se está reformulando todos estos paradigmas que conversamos en esta charla. Quiero hacer énfasis en dos áreas específicas. La salud mental y la espiritualidad, que creo que eso te vas con el lado más humano, en el sentido de que es más de conciencia y las cosas que nos hacen imperfectos, que eso es lo que nos da esa Sí, hablando humanidad. de ambos campos, ¿no? De salud Ujú, mental y de espiritualidad. Creo que uno de los secretos es descubrir las cosas que nos hace realmente feliz.
que nos hacen realmente felices. Si a mí me hace feliz pintar, por más de que haya una inteligencia artificial que pinte muy bien y que simule pintar muy bien, fomentar eso. Si a mí me hace feliz escribir, fomentar eso. Si a mí me hace feliz hacer manualidades, fomentar eso. Si a mí me hace feliz escribir código sin asistencia de inteligencia artificial, fomentar eso. Entonces creo que hay algo ahí de... Y muchos me van a decir, pero ¿por qué estás diciendo eso si hay tecnologías que lo pueden hacer muy bien? Porque hay algo del arte de lo inútil, o Ujú. el arte del saber, de la inutilidad del saber. Donde si uno detecta realmente lo que le hace feliz, está elevando su nivel de salud mental y espiritualidad cada vez más. Eh, Hoy en día la salud mental es un campo que es altamente un desafío gigante producto de la tecnología, gigante. Volvemos al mismo punto. Hoy hay más personas que se mueren por depresión que por obesidad en el mundo. Y esto lo dijo ya Harari en Homo Deus en 2008. Eh, y, y en materia de espiritualidad, yo creo que el hecho de tener un propósito más grande que uno es una fuente gigante de felicidad. Y otra vez, estamos frente a una carrera tan grande producto de la tecnología que a veces nos olvidamos de eso. Que el tema del propósito creo que más que felicidad le ha significado a tu vida. O sea, ¿de qué va a servir tener absolutamente todo tan fácil y tú no tener ese sentido de progreso, ese sentido de placer o de retos? O sea, ese lado que es parte de la experiencia humana y que le da significado a tu vida, sentirte útil. Creo que sin eso muchas personas más mueren porque si no tienes un significado, o sea, si te da una enfermedad, ¿de qué vale la pena luchar contra la enfermedad? O sea, creo que más personas mueren por eso y que quizás no hayan identificado que es una falta de propósito. Coincido. Y veo, por suerte, veo como una revalorización, ¿no? De búsqueda del propósito, ¿no? Con un montón de métodos, un montón de Ujú. universidades, ¿no? Que lo están incorporando. Eh, pero eso de alguna forma también es una fuente muy grande de felicidad. Y el propósito también es dinámico y va cambiando y va mutando y se va transformando. Y por eso también es tan importante la experimentación, por eso es tan importante la escucha activa. Mm, Y algo fundamental, que es dedicarle a abrazar el proceso. mm, Que creo que hoy en día, en esta cultura de la gratificación instantánea, en esta cultura del corto plazo, en esta cultura del cortoplacismo, eh, tratamos de buscar esquivar el proceso de una forma cada vez mayor. sí. Y las cosas en la vida llevan tiempo. Las Mm. cosas en la vida llevan tiempo. Y eso creo que es algo que es importante y tenemos que quedarnos todos con eso. Ahora aterricemos un poco este lado de bienestar digital que lo hablabas hace unos minutos, porque quiero que la vida se vaya con algo práctico, no todo ha sido pesimista en esta conversación, pero uno, ¿qué te refieres con bienestar digital? Y dos, lo aterrizamos en cuestión de hábitos que podamos practicar para empezar a cuestionar un poco cómo lo estamos llevando y dejar que no afecte todas estas áreas que hemos Sí, hablado. el bienestar digital yo creo que es, de alguna forma, empieza a surgir cuando producto de la tecnología empiezan a afectarnos nuestros vínculos, nuestra forma de, nuestra performance laboral, nuestro sueño. Hoy en día el somnífero más utilizado a nivel mundial es el teléfono celular, ¿no? Ujú. Es el dispositivo que la mayor persona, lo último que ven antes de irse a dormir y lo primero que ven cuando se levantan. Eh, entonces creo que el bienestar digital es cuando yo empiezo a tener problemas de rendimiento laboral al día siguiente, cuando yo tengo problemas de pareja, problemas de amistad, problemas con mis padres, también por un uso excesivo de la tecnología, ahí empieza a surgir el bienestar digital. Ujú. Y hoy en día creo que es algo fundamental de que tenemos que empezar cada uno de nosotros a cuestionarlo. Yo, por ejemplo, un hábito o una decisión que tomé, por ejemplo, es no tener ex en mi teléfono, no tener Twitter en mi teléfono. ¿Por qué? Porque no quiero someterme a discursos de odio en forma permanente. Que al menos en mi algoritmo, lo que me decide a mí ex mostrar, hay mucho odio, hay mucho hate. Y no quiero exponerme a ese hate. Entonces lo uso desde la computadora, que por lo menos es un uso más limitado. Mm. Eh, TikTok por momentos lo borro porque el algoritmo me resulta demasiado adictivo, entonces no quiero exponerme a esa realidad. Entonces,
hábitos que podemos tomar y cada uno va a encontrar como su punto. Yo tengo una colega con la que trabajo que vive en Nueva Zelanda, que por ejemplo ella decidió los domingos no usar el teléfono celular. Para mí me parece algo como demasiado drástico, demasiado maximalista, pero bueno, que es válido. Mm, Yo, por ejemplo, decidí cargar el teléfono en mi pequeña oficina y no en la habitación, no adentro de la habitación. Entonces, por lo menos lo controlo más el espacio y esa energía que tengo dentro de la oficina. Eh, pero bueno, algunos también dicen en torno a la amistad y el amor, que hablamos mucho en esta conversación, la importancia de eliminar y bloquear personas mm, para cuidar nuestra salud mental y para cuidar nuestro bienestar digital. claro. Entonces, si yo estoy consumiendo o estoy dándome cuenta que estoy viendo cosas que no me producen, no me hacen bien, y tengo las herramientas para poder Ujú. silenciar, bloquear, eliminar. Yo veo mucho este mundo fitness y lo veo más como una dieta digital. En el lado de la nutrición hablamos de esto, o sea, vas cortando la dieta en el sentido de controlas la frecuencia que consumes algo, controlas un poco la cantidad que consumes algo y qué consumes, o sea, en tres Sí, niveles. volviendo a la dieta, nosotros, a ver, podemos comer hamburguesa con papas fritas. Vos, Ujú, Marce, nosotros podemos irnos a comer una hamburguesa ahora. mm, Ahora, el problema es que si comemos hamburguesa con papas fritas todos los días, ahí hay un problema. claro. Podemos tomar algún vino, algún trago, alguna Coca-Cola, pero el problema es que si tomamos todos los días, ahí hay un problema. Podemos consumir TikTok, podemos consumir Reels de Instagram. Ahora, si lo consumimos todos los días, o estoy afectando otra cosa para consumir eso, ahí está el problema. Yo Mm, estoy procrastinando por ver TikTok 1 hora por cada uno de los días, ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, si yo tengo una discusión con mi pareja por uso excesivo del teléfono, o porque le molesta, o por lo que fuese, ahí hay un problema. Empiezan las adicciones, ¿no? Entonces, ujú. está muy bueno ese concepto de dieta digital. Nos preocupamos mucho nosotros de cómo nos alimentamos, cada vez más hay una conciencia mayor de cómo nos alimentamos, de cómo entrenamos físicamente, pero nos preguntamos qué estamos consumiendo en el ámbito digital, o a qué nos estamos exponiendo. Y creo que es un concepto muy importante en materia de nuestro vínculo con la tecnología. Para las personas que están escuchando y quieren, o sea, se sienten muy adictos a esto, o sea, siente que sus sistema dopamínico está frito. ¿Qué pueden hacer? ¿Sirve un detox digital? O sea, ¿qué tácticas puedes recomendarles acá Y que yo creo que utilicen? cada uno va a encontrar no hay una receta universal que yo Ujú, pueda recomendar. Yo creo que como con el resto de las adicciones, primero hay que ser consciente, hay que entender que estás frente a un problema, estamos enfrentados frente a un problema. Quizá no le damos la importancia que tiene, pero es un problema. Eh, y empezar a buscar estos pequeños hacks o estos pequeños trucos que nos permitan. Hay aplicaciones que, por ejemplo, limitan el uso de ciertas aplicaciones dentro de tu teléfono para poder limitar más el uso. Hay aplicaciones que para cuando uno abre Instagram le pide respirar al usuario y por 30 segundos para ver realmente si está haciéndolo eso por ansiedad o por algo ya automático, algo ya una automatización. Eh, Están las personas que hacen detox digitales y desconexiones digitales. Y también algo que yo valoro mucho y que yo fomento mucho es el contacto humano. Es volver, mm, en vez de estar viendo 2 horas de TikTok, quizás podría tomar un café con un amigo, o quizás podría ir a conocer a una persona, con tus padres, si están vivos, o con tu abuelo, mm. o con tu abuela. Quizás empezar o salir a correr o cuidarse a uno mismo también. Entonces, empezar a buscar estos pequeños hacks para poder combatir frente a eso y que se queden tranquilos que estamos todos frente a esa búsqueda, creo. Sí, Y hay momentos donde estamos más expuestos y hay momentos donde no tanto. es que ahora es más difícil, ¿no? O sea, requiere más esfuerzo esa parte. El tema de crear, por lo menos yo en mi rutina semanal, tengo un espacio de 3 horas cada miércoles, crear una rutina para pensar, para aburrirme, para pensar y sentir esas emociones. Y lo mismo que decías, el tema de salir con alguien, forzarte, de invitar a un amigo, o sea, requiere más esfuerzo. Todos esos temas ahora requieren esfuerzo porque... Sí, yo tengo, a ver, y lo mismo pasa con un montón de ámbitos. Yo vivo Ujú, solo. Entonces, cocinarme para mí solo es una tarea que requiere más tiempo, que requiere más preparación. Yo con 2 clics puedo pedir una comida que tenga al alcance de mi casa en claro. media hora. El tema es, está bien pedir una vez, y no importa, acá no estamos hablando del tema económico, estamos hablando más del Mm, tema de la gestión del tiempo, me parece. mm, El tema es cómo medimos y si no estamos bien con esa decisión en forma consciente, ¿no? ujú. Quiero cerrar con 2 puntos más. La Dale. primera, te Sí. escuché hablar sobre la importancia de esta habilidad de aprender. ¿Por qué es tan importante?
En un mundo donde la tecnología crece tanto y donde tenemos lo que hablamos, más tecnología a la que podemos asimilar y más tecnología a la que podemos comprender, es fundamental no aferrarnos a paradigmas conservadores de... Hoy en día la idea de estudiar una carrera, recibirse y no estudiar nunca más es completamente obsoleto. Ya no existe más. Quizás en la época de nuestros padres era como estudiar una Mm, carrera, trabajar durante toda la vida y después, hoy no existe más eso. Tenemos que fomentar una habilidad que yo describo en mi último libro, Post-Tecnológicos, es la flexibilidad cognitiva, que en palabras más sencillas es la capacidad de aprender a desaprender. Entonces, yo quiero aprender a desaprender algo que hacía hace un montón de tiempo y tengo que desaprenderlo para hacer otra cosa. Entonces, para mí, la flexibilidad cognitiva, y está demostrado que el cerebro del ser humano puede aprender a lo largo de toda su vida. No es que hay una edad para aprender. claro. Eso también es importante. No es que porque yo tengo más de 60 años o más de 70 años no puedo aprender más. Mm, El cerebro del ser humano puede aprender a lo largo de toda su vida. Entonces, tenemos la flexibilidad, tenemos la plasticidad en el cerebro para aprender a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, me parece que es fundamental que aprendamos a desaprender constantemente, porque están todas las profesiones virando, están todas las profesiones cambiando. Hay un estudio del WEF, del World Economic Forum, que proyecta que en los próximos 5 años el 50% de las habilidades de un trabajo va a cambiar, va a modificarse. Y en esa modificación vamos a tener que aprender nuevas cosas. no, concuerdo totalmente. Justo ayer estaba hablando te estaba comentando previa entrevista con el doctor Anderson, que es un neurólogo, y él hablaba de que esta misma habilidad de aprender es algo que mantiene a las personas longevas, en el sentido de vivir como centenarios, y aparte mantiene un cerebro saludable, o sea, que es vital para tus neuronas para que no se mueran, si no se mueren. O sea, literalmente tu cerebro se va encogiendo y tú te vas muriendo. Pero desde lo cognitivo. Sí, Y no sabía eso. sí, sí, Sí. sí, súper interesante. Y cerramos con el lado que igual muchas personas tienen preguntas, que es sobre la tecnología cuántica. ¿Qué es esto? A ver, la tecnología cuántica o la computación cuántica está en un estadio de lanzamiento a nivel tecnológico. Todavía no está en un pico inflado, todavía no está colocado como una tecnología disruptiva que genera un cambio abrupto en nuestra vida cotidiana. Hay mucha promesa y mucha proyección de que puede generar un cambio muy abrupto en la forma de comprendemos la informática, más que nada en los problemas que hoy en día llevarían cientos o miles o millones de años en resolver como hoy en día concebimos la computación. Es un entorno quizás más científico por hoy en día, donde se está debatiendo el descubrimiento de nuevos estados, ¿no? Además del líquido gaseoso y el sólido, que básicamente busca esto de elevar la forma de concebir cómo construimos computadoras, ¿no? Y eso integrado con inteligencia artificial y con esa convergencia que vamos a empezar a ver, puede en los próximos años convertirse en un game changer muy grande para nuestra vida cotidiana, Mm, tal como hoy en día es la inteligencia artificial. Más que nada para que la humanidad pueda resolver problemas que hoy en día son muy difíciles de poder resolver y estas máquinas que son ultra poderosas, pero creo que va a ser un debate que vamos a vivir mucho más en el 2030, en la década del 2030, que en la actualidad. mm, increíble. Gracias, Joan. La verdad que ha sido una entrevista increíble, una conversación. Podría quedarme horas filosofiando sobre todo esto. Igualmente, Sé sí. que tienes que agarrar un vuelo, así que antes de dejarte ir, te hago la pregunta que le hacemos a todo invitado. Asumamos que todo tu contenido que esté allá afuera desaparece, pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Qué buena pregunta. Creo que el mensaje que yo daría es no no tratemos de de combatir con la tecnología, no tratemos de luchar contra la tecnología. Intentamos la tecnología como una herramienta, como algo que realmente nos empodera y, y valoremos lo que nos hace humanos. Valoremos todas las capacidades humanas que son maravillosas y que nos dan una ventaja y un valor muy grande en la humanidad. Y vuelvo al mismo mensaje, el dilema de fondo no es técnico, el dilema de fondo es humano, es cómo nosotros como humanos y qué postura vamos a tomar nosotros frente a todo este cambio tecnológico y digital que estamos atravesando. Ujú, buenísimo, me encanta. O sea, es técnicamente cómo te conectas, desde qué energía te conectas y Desde en qué qué son energía te te conectas. conecto. Gracias, Totalmente. Marcelo, un placer Gracias, gigante. Joan. Gracias.